Génesis 4, 5 al 7. La primera emoción detallada en la Biblia no fue amor, no fue gratitud, fue ira. Y no cualquier ira, fue ira contra Dios. Ira nacida de la inconformidad religiosa, ira de altar. Caín no había asesinado con las manos, pero ya había enterrado a Dios en su corazón, porque cuando lo que ofreces no es aceptado, ya no adoras, te justificas, ya no cantas, compites, y esa emoción, que hoy se esconde detrás de argumentos filosóficos y debates existenciales, sigue siendo lo mismo, la rabia de un corazón que quiere ser aplaudido, no transformado. Hay muchas formas de alejar a Dios, la más popular es dejar de escucharlo. Génesis 4, 5 al 7. La ira que asesina a Dios en el corazón. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis 4, 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Génesis 4, 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 5. El homicidio comenzó en el rostro. La Biblia no describe un grito. Describe una expresión, una mirada caída, un semblante deformado por el ego herido. Caín no lloró, no preguntó, se ensañó. Una palabra fuerte que en hebreo indica una inflamación interna violenta. Pero no era con Abel, era con Dios. La Biblia nos habla de la ira 1. La ira no es pecado en sí. Jesús se enojó en el templo. Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. La diferencia es el propósito y el destino de la ira. 2. Caín se enojó, porque no fue aceptado, pero en lugar de introspección, eligió resentimiento. 3. Hoy sigue pasando. O personas que se alejan de Dios porque no les respondió como querían, o otros que se rebelan contra la fe porque no recibieron el milagro que esperaban, o incluso activistas anticristianos que nacieron en iglesias, pero quedaron heridos por el silencio divino ante sus expectativas. La ira no procesada es el ADN del resentimiento religioso. Estudios de neurociencia afirman que el rechazo activa el mismo circuito cerebral que el dolor físico, región cingulada anterior y la ínsula. Es decir, ser ignorado o no ser aceptado, literalmente duele. Pero la reacción emocional no es solo biológica, es interpretativa. Abel también podía haberse ofendido si no lo miraban, pero su enfoque era Dios, no el resultado. El problema no fue el sistema nervioso, fue el alma. El cuerpo de Caín dolía, pero fue el orgullo el que lo mató por dentro. Hoy también hay muchos Caínes modernos. Gente que dejó la fe porque no fue reconocida. Predicadores que odian en silencio a quienes tienen más impacto. Almas que oran, esperando premio, no comunión. La caída espiritual de Caín no comenzó con violencia. Comenzó con una herida de ego no rendida. El rostro fue el altar donde comenzó el asesinato. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 6. Dios no llega con espada, llega con preguntas. ¿Por qué estás así, Caín? Dios no necesita información, quiere provocar reflexión. Pero la conciencia de Caín ya estaba en huelga. El ego no escucha cuando se siente herido. Y la fe, si no es más profunda que la emoción, se convierte en ideología religiosa. Dios no pregunta: ¿qué hiciste? ¿Por qué no fuiste como Abel? Pregunta: ¿por qué estás enojado? Porque antes de corregir la acción, quiere restaurar la emoción. Dios no está frustrado. Dios está pastoralmente presente. Pero Caín ya se había cerrado. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín si era sincera? Respuesta bíblica: porque no todo lo que llamamos sinceridad es integridad. Caín ofreció algo, sí, pero sin reverencia, sin fe. Hebreos 11, 4. Sin corazón. No basta con dar. Dios mira lo invisible, la motivación. Y cuando no nos gusta lo que Él ve, preferimos acusarlo que transformarnos. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El principio del autodominio. Dios no cancela a Caín.
Le da una puerta abierta. La frase de Dios no es amenaza, es invitación. Caín, si haces lo correcto, serás enaltecido. No le dice, te odio, te rechazo. Le dice, tu actitud puede cambiar tu historia. Aquí se revela uno de los principios morales más profundos de toda la Biblia. El favor divino no es arbitrario, no se compra con ofrendas, ni se gana con emociones, se camina con integridad. Responsabilidad emocional. Desde la psicología moderna, sabemos que las emociones no siempre son elegidas, pero las reacciones sí lo son. La neurociencia del comportamiento explica que el lóbulo prefrontal, encargado de regular impulsos, es capaz de reconfigurar reacciones si se trabaja la conciencia moral. En otras palabras, se puede dominar el impulso, lo que el cerebro puede hacer con entrenamiento. Dios ya lo había revelado con la conciencia. Caín tuvo la opción, no de no sentir, sino de dominar lo que sentía. Dios me ama como soy. Sí. Pero también te invita a no quedarte como estás. Dios conoce mi corazón. Sí. Y por eso te advierte antes de que se oscurezca. Dios no condena el enojo, pero te confronta si te aferras a él. Porque la espiritualidad madura no es la que canta más alto. Es la que domina su alma cuando arde por dentro. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Advertencia profética y psicológica. El pecado no es un accidente, es un huésped esperando tu consentimiento. Dios usa una imagen brutal. El pecado está a la puerta. No como una abstracción, sino como una bestia agazapada. No irrumpe, no se impone, no derrumba la puerta, espera que tú la abras. Lectura escatológica del texto. Su deseo será para ti. El pecado quiere seducirte, quiere afecto, quiere habitación. Pero tú debes enseñorearte de él. No basta con resistir, hay que reinar sobre él, gobernar el instinto, dominar el impulso. Aquí nace la guerra espiritual más profunda. La batalla no es contra el mundo, es contra uno mismo. Desde el enfoque de la psicología conductual, muchas corrientes plantean que la mayoría de nuestras decisiones son el resultado de estímulos externos. Pero la Biblia afirma lo opuesto. No es el entorno, es tu voluntad. Caín no pecó por presión cultural, pecó porque no quiso soltar el ego. ¿Qué clase de Dios prueba a sus criaturas con tentaciones? Dios no tienta, advierte, no lanza la piedra, levanta la señal. Cuidado, el abismo viene después del orgullo. El juicio no es un acto de impulso divino, es la consecuencia de una advertencia ignorada. Caín no era ateo, era adorador, pero cuando su adoración no fue validada, su devoción se volvió rencor. Y así seguimos, cambiando a Dios por una emoción herida. La ira no es solo enojo, es el grito silencioso del ego que no soporta la corrección. Pero Dios sigue preguntando, no para castigar, sino para reorientar. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque antes de que tu mano asesine, Dios quiere sanar tu semblante. Dios no le cerró la puerta a Caín, le mostró que había una. Pero Caín eligió el pasillo del resentimiento. No fue obligado, fue herido en su ego. Y eligió alimentar la herida, en vez de sanar con humildad. Hoy seguimos igual. Culpamos a la cultura, a los traumas, a la iglesia. Pero la puerta sigue siendo nuestra decisión. El pecado no se cuela por debilidad. Entra cuando le das llave emocional. Y Dios te sigue diciendo, está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Porque si no lo haces, te dominará a ti, no con cadenas, con emociones no resueltas, y mientras no gobiernes tu alma, terminarás asesinando lo que no puedes tolerar.